Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 29 de abril, de la segunda semana de Pascua. Muy bien, vamos rápidamente. Ya tenemos compartido nuestro misal popular y tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. Bueno, hay que recordar que estamos en esta temática de los comienzos de la iglesia, la comunidad cristiana. Y estamos leyendo durante este tiempo los Hechos de los Apóstoles en las primeras lecturas, y en el Evangelio estamos con la temática de las apariciones del Señor resucitado. Bueno, vamos entonces a ver qué nos dice el apóstol San Lucas, perdón, el evangelista San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Entonces nos dice: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Es importante observar aquí que eran los apóstoles y los primeros discípulos. Habrían entre ellos grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, los apóstoles eran pescadores prácticamente, y tal vez habían otros que eran más pudientes, ¿no? Y entonces lo que hacían es compartir, poner todo en común. Aquí no hay nada de política, ¿no? Que a veces quieren introducir socialismo, comunismo, porque sabemos que en el sentido político esas orientaciones eran ateas, ¿no? Prácticamente, y persiguieron a la iglesia. Acá son creyentes, están proclamando a Jesucristo, su evangelio, y los une es precisamente el Señor, ¿no? Por eso, un solo corazón y una sola alma, eran uno. Y obviamente, al ser uno, que es precisamente participar de un solo cuerpo y un solo espíritu, que es incorporados a Jesucristo como cuerpo místico de Cristo, su iglesia católica universal, entonces todo lo compartían. Y continúa: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado entre las gentes, ¿no? Entre los mismos judíos. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Bueno, hay que tener en cuenta que los apóstoles eran los encargados de esto, ¿no? Y luego lo repartían entre los más necesitados. Pero esto duró poco, porque luego ellos eh, su misión era la proclamación del Evangelio. Entonces, por eso nombraron a los diáconos, los 7 famosos diáconos, ¿no? Eh, uno de los cuales es Esteban, que fue el primer mártir. Y ellos sí se encargaron de ya lo que era repartir, ¿no? Entre ellos las cosas. Bueno, entonces todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero
y lo puso a los pies de los apóstoles. Sea el caso de Bernabé, Barnabás, ¿no? Hijo de la consolación, eh, es lo que hacía, ¿no? La gente que tenía, pues compartía con los más necesitados, llevándole eh, los importes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bernabé, de lo que vendió, para que los apóstoles lo repartieran. Y así se hacía. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial 92, cuyo salmo es: el Señor reina vestido de majestad. Muy bien, entonces nos dice el salmista: el Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad, Él es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Bueno, una alabanza, ¿no? a Dios que reina, ¿no? Dice, vestido de majestad. Utiliza la metáfora de la investidura, ¿no? Pero sabemos que se refiere aquí, obviamente, a Dios, ¿no? Pero que tiene la majestad, la autoridad como rey, ¿no? También aplica mesiánicamente, pues, a Jesucristo, que es el rey, ¿no? Jesucristo reina. Y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Séptimo, parte B. Bueno, continúa entonces el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Recuerden, es un judío prestante, ¿no? de la administración de los judíos y que cree en Jesucristo, lo va a visitar por la noche. Bueno, nos dice entonces San Juan al respecto. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Bueno, aquí la figura del viento, ¿no? Recuerden que el término ruaj del hebreo significa viento, ¿no? Y es precisamente el Espíritu. Mm, Al decirle que tienen que nacer de nuevo en el Espíritu, ya no son nacidos solo biológicamente, donde podemos ver, ¿no? A las personas, nos vemos a nosotros, sabemos dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Sin embargo, el Espíritu le dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va, porque es Espíritu. Y así es todo el que ha nacido del Espíritu, es espiritual, ¿no? Es de Dios, no se lo ve. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿A qué se refiere el plural, ¿no? de que está utilizando Jesucristo aquí? Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Bueno, aquí está en referencia al Padre, ¿no? Porque Jesucristo ve lo que hace el Padre, ¿no? Y da testimonio también, el Padre de él, ¿no? Porque él está con el Padre. Por eso utiliza aquí el plural.
pero no reciben el testimonio. Él es el que hace las obras que hace el Padre también, ¿no? De igual manera, como lo dice en el Evangelio, pero no reciben el testimonio del Padre y del Hijo. Y continúa, si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Pues los milagros que hace, las obras, ¿no? Son cosas terrenas, a pesar de que son milagrosas, pero lo han visto, pero no le creen. Entonces, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Le acaba de hablar del bautismo, ¿no? Que hay que nacer del Espíritu, de lo alto, de Dios. Y entonces lo vimos en la anterior lectura, lo que hace Nicodemos es entenderlo literalmente, ¿no? Pero es el segundo nacimiento en el Espíritu y a través del sacramento del bautismo. Y continúa el Señor, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, aquí también habría que hacer una observación. Con esto podríamos asegurar de que nadie está en el cielo todavía, ¿no? Solamente el que bajó del cielo. Hay que recordar que en la encarnación el Verbo divino, ¿no?, que estaba junto al Padre, estaba en el cielo, pero bajó, se hizo hombre, asumió nuestra humanidad y bajó del cielo, ¿no? Se hizo siervo, se hizo esclavo, hijo de hombre, sin dejar de ser Dios, obviamente, ¿no? Pero en la apariencia, digámoslo, ordinaria de la humanidad. O sea, siendo verdaderamente hombre, no dejaba de ser Dios. Y continúa, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Aquí se refiere al suceso que está narrado en el libro de los Números, ¿no? En el capítulo 21, cuando el pueblo protestó, ¿no? Y se rebeló prácticamente contra Moisés. Entonces salieron serpientes venenosas y causaron una gran mortandad. Entonces rogaron a Moisés, ¿no?, que les perdone el pecado que han cometido al hablar mal, ¿no?, de Dios prácticamente. Y entonces Moisés intercede y Dios le dice, hazte una imagen de bronce, una serpiente de bronce, ponla en una asta, ¿no?, o sea, como estandarte. Y cada judío o cada israelita que mire esa serpiente seguirá con vida, o sea, no morirá. Ahora, aquí se refiere a Jesucristo, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí está dando un ejemplo de que estas son las cosas que prácticamente, si él no entiende las terrenales, tampoco va a entender, menos las celestiales. Entonces, tendrán que mirar a Jesucristo en la cruz, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto. Entonces, tendrán que mirar a Jesucristo en la cruz para entender que Él es el yo soy, que es el amor, ¿no? Eso lo comprenderán luego, lo entendemos nosotros ahora. Pero ese es el primer paso, ¿m? El perdón del pecado que cometieron, por ejemplo, en la analogía o en la referencia al libro de los Números, ¿no? Hemos pecado, dijeron los israelitas. Entonces miraban la serpiente de bronce en el palo, en el asta, ¿no?, y entonces eran curados, seguían vivos, no morían.
cuando los picaba o los mordía una serpiente. Y aquí, este primer paso de ver a Jesucristo en la cruz, comprenderán, ¿no? Y creerán para el segundo paso, que es la resurrección. Y entonces tendrán vida eterna, que es la vida espiritual, la vida en el Espíritu, ¿no? Que será con el bautismo. Aquí estamos hablando de la redención con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la justificación con su resurrección. Y aquí ese es el misterio pascual y que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.